Vamos sin más a darle la bienvenida a mi queridísimo amigo Maui, le digo yo, Mauricio Alarcón, para conversar, analizar de una el análisis y poder después seguir dando saludos. Mi querido Maui, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Siempre me dejas en visto, pero siempre No estás seas aquí. así, no seas así. Cuando me invitas, vengo, pero cuando ya por alguna circunstancia no logramos cuadrar agenda, ya se pone compleja la cosa, pero aquí estoy. Muchísimas gracias por la invitación, Alondra querida. No, gracias a ti, Mauricio, porque nos encanta siempre tus análisis que vienen también de la mano de estas realidades, porque son diferentes las realidades que vivimos en el país y creo que hay que analizarlas cada una de ellas. Y primero vamos a analizar la realidad de Guillermo Lasso, Maui, porque él presenta este libro donde dice 900 días, resultados y bueno, exacto, ya yo tengo el libro. Y estaba leyendo apenas el prólogo y la verdad es que dejé de leerlo porque me da mucho dolor de cabeza. Pero vamos a hablar de esta realidad de Guillermo Lasso. No hablemos de la realidad que vivimos nosotros y que sabemos nosotros como ciudadanos, como analistas, como periodistas. ¿Qué ves en Guillermo Lasso al momento de él escribir un libro donde habla de estos 900 días, donde se lo dedica a los detractores y donde dice un poco más que hizo de todo para llevar al país adelante? ¿Cómo ves tú esto de aquí? Veo vanidad, veo ego, veo ceguera, veo una realidad que no se corresponde con la que vivimos los ecuatorianos día a día en la calle. Tú te quedaste en el prólogo. Yo estoy avanzando en la lectura. A ti te da dolor de cabeza, a mí me da dolor de estómago. Pero lo cierto es que para hacer un análisis del mundo con hitos en el que vive el señor Lazo, es necesario leer este libro, que además, ojo, Alondra, habrá que ver si está pagado con recursos que nos pertenecen a todos, ¿no? Una razón más para que leamos el producto de algo que estamos financiando. Yo te digo en la parte principal, en toda la primera parte, que es la que tiene que ver con los asuntos políticos, la verdad es que uno no entiende por qué Claro. y más bien entiende al final por qué. Y me refiero al hecho de haber tenido un presidente que vivió en una burbuja, que se rodeó de adulones y que en definitiva sigue convencido con mucha firmeza de que es el mejor presidente de los últimos años de democracia. Claro que sí, y sobre todo, Maui, analizando un poquito el discurso que da Guillermo Lasso antes de la presentación del libro, y no hablo del día del evento, sino un día antes donde estaba entregando algunas soluciones habitacionales, algo así. Y este discurso donde él dice, claro, se lo dedico a mis detractores y ahí, hasta ahí pudo estar bien, ¿no? O sea, perfecto, se le dedica el libro a los detractores, pero después dice, para que no siga hablando pendejadas. Y es un presidente que también en sus discursos ha tenido estas palabras, le dice zánganos a las asambleístas, habla con este vocabulario que a mí me parece vulgar para un presidente. Si estamos en una cena, si estamos entre amigos, capaz y lo podemos usar, porque el ecuatoriano también hace buen uso de las malas palabras. A mí me encanta, la verdad, pero para un Los, presidente, este uso de palabras en un evento y sobre todo siento como esa necesidad de decirle a sus detractores, mira, se lo hice a ustedes. Ahí cuando tú dices el ego, ¿no? Porque no hay nada más. Detractores somos todos los que estamos en contra, literal, de lo que él hizo y lo que dejó de hacer, ¿no? y mira, Alondra, no se trata de estar en contra de nada. Yo no estoy en contra de Guillermo Lazo, estoy en contra de su gestión deficiente. Yo no tengo ningún tema personal con el señor Lazo. Lo que hubiera esperado es tener un presidente que gobierne en beneficio del país, Uh que -huh. cumpla con su plan que registró al momento de inscribir su candidatura. Y, ¿qué te diré? Los tres últimos presidentes han maltratado el lenguaje, nos han maltratado a los ecuatorianos con su micrófono, y si bien es cierto, tú lo sabes, soy un defensor a ultranza de la libertad de expresión, Así es. incluso extrema, sí creo que por un elemental respeto, no por otra cosa, a los mandantes que somos nosotros, los presidentes en general deben dirigirse de una forma mucho más racional. Creo que ese es el mejor término que se puede utilizar. Detractores siempre habrá, críticos también, pero del otro lado debe haber un gobernante con inteligencia suficiente para aceptar la crítica, escucharla, autoevaluarse, autocriticarse
y seguir gestionando pensando en el país. Pero si se queda, como ya hemos visto, en una burbuja donde ni siquiera es importante que el país hoy esté en primer lugar en tasas de violencia y criminalidad en cuanto a número de homicidios en relación con número de habitantes, que tengamos la situación que tenemos en materia económica, porque se nos dijo que estaban poniendo en orden la macroeconomía y los temas fiscales, pero para 2024 tenemos un hueco de cerca de 11.000 millones. Y finalmente, como dice en el libro, es un gobierno que luchó eficientemente contra la corrupción y no ve que su exgerente de las empresas públicas, quien además formó parte del directorio de su banco, está fugado y en los tejados. Simplemente estamos con ese libro enfrente, una novela de ficción, no una rendición de cuentas. ¿Tiene derecho a escribirlo? Por supuesto que sí. Me hubiera gustado mucho más, insisto, que lo haga con sus recursos y espero que así haya sido, para que no malgaste dinero de los ecuatorianos en algo que creo que difícilmente sirve para algo. Claro, ahora, Maui, hay otra cosita. Yo te he empezado diciendo la realidad de Guillermo Lazo y tú me dices este libro de ficción, más que nada. Y yo me di cuenta de una cosa, tú sabes perfectamente, porque incluso perteneces a la red de periodistas libres donde ha salido en mi defensa con estas alertas debido a los ataques, ¿no? Entonces, te lo digo porque ayer yo coloqué un video en donde hablo de este libro, en donde digo, a ver, pero ¿dónde está registrado en el libro las muertes que ha habido por el tema de la inseguridad? ¿Dónde está registrado la cantidad de migrantes que se han ido, se han tenido que ir del país? ¿Dónde está registrado el narcotráfico, etcétera, ¿no? Y es un video donde yo dije, ay, probablemente esto me traiga otra campaña en contra. ¿Y sabes lo que vi? Que mucha gente que no está a favor de lo que yo digo, que probablemente piensa que soy muy del otro lado, en fin, mucha gente decía que en eso sí teníamos cosas en común. Y ahí es donde yo te pregunto lo de la otra realidad, la que vivimos nosotros. ¿Cómo deja Guillermo Lazo, cómo ves tú que deja Guillermo Lazo este país? Un Ecuador que evidentemente ha venido de procesos políticos también muy nefastos, y esto es en general, para ciertos Sí. sectores, para la gran mayoría en algunos, en fin, pero ¿cómo deja estos 900 días el país y cómo crees que lo va a recibir Noboa, que es un nuevo líder, digamos, joven, y va a asumir ahora la presidencia? Creo que Lazo deja a Novoa un país en condiciones muy negativas. Condiciones además negativamente distintas a aquellas en las que recibió el país en 2021. Si nos referimos, Alondra, a los tres temas principales, prioridades identificadas por la ciudadanía como urgentes a ser atendidas por el gobierno: seguridad, economía y corrupción, los resultados saltan a la vista. La inseguridad y la crisis de inseguridad se ha profundizado en los últimos 2 años y medio. No surgió con Guillermo Lazo, pero la profundización ha sido producto de la ineptitud y la inoperancia de las personas que han estado al frente de este tema, que además, por desgracia, terminan hasta siendo condecoradas por sus méritos y por sus buenos resultados. En el tema económico ocurre exactamente lo mismo. Se nos dijo que pues no sentíamos nosotros el impacto de la mejora económica directa, personal, personalísima, porque se habían enfocado en el tema fiscal, en el tema macroeconómico. ¿Cómo explicar entonces el déficit de este año, la forma en la que se le está dejando recursos a Daniel Noboa para el mes de diciembre y el déficit de casi 11.000 millones de dólares que se está dejando para el presupuesto del 2024? Y finalmente, de nuevo, en el tema de la corrupción, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Decir que este gobierno ha sido impoluto, íntegro y honesto es mentirle a los ecuatorianos cuando, como lo he mencionado, un solo ejemplo basta para desvirtuar esta afirmación de Lazo. La situación de la corrupción, incluso te diría, no ha mejorado si nos basamos en indicadores como aquel que el propio Lazo incluyó en su Plan Nacional de Desarrollo, el índice de percepción de la corrupción que elaboramos en Transparencia Internacional, donde en los últimos años hemos vuelto a tener retrocesos y Ecuador se encuentra no solo con una puntuación deficiente, sino peleando espacio con aquellos países tradicionalmente identificados como corruptos. Así es que ese es el país que nos deja Lazo, es el país que recibe Daniel Noboa, y te diría que espero que el nuevo presidente, con inteligencia, con sensatez, ponga los pies sobre la tierra Uh -huh.
y apunte a solucionar estos problemas, no en 18 meses, sino a largo plazo. Las acciones que se puedan hacer de manera urgente durante los próximos meses van a ser vitales con miras a alcanzar una solución, esperemos definitiva, probablemente en los próximos 5 o 10 años. Así es, Maui. Y en temas, porque te quiero preguntar, y voy después a la asamblea, porque Noboa no lo va a poder hacer solo, y eso es evidente. Yo creo que cualquier presidente que pueda llegar a Carondelet y piense que va a hacer solo cualquier gestión está totalmente equivocado. Además de que tiene que tener un buen equipo, tiene que tener una asamblea que sí, efectivamente, permite gobernar y haga su trabajo, pero que también sea capaz de llegar a consensos. Antes de preguntarte eso, en términos de libertad de expresión, tenemos a colegas, tenemos amigos en común, como Anderson, como Vivanco, como Carol Noroña, como muchísimas otras periodistas y periodistas que se han tenido que ir del país para tratar de sobrevivir, tratar de que su vida no corra peligro luego de amenazas. Tenemos a periodistas que han sido asesinados, tenemos periodistas que están tratando de buscar cierto apoyo para poder seguir hablando. En términos de libertad de expresión, ¿cómo viste estos 900 días de Guillermo Lasso? De nuevo, Alondra, una cosa es la opinión que podamos tener tú y yo. Revisemos lo que dicen los índices. Aquellos que en su momento presentaban una situación crítica lo siguen haciendo. Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, la propia Sociedad Interamericana de Prensa, lo que demuestra que no ha mejorado la situación de libertad de expresión. Podrán haber cambiado los agresores, podrá haber cambiado el escenario, pero las agresiones, en mayor o menor medida, siguen. La cantidad de periodistas que en los últimos tiempos ha tenido que abandonar el país por temer por su vida y por su integridad personal no lo habíamos visto antes. La cantidad de periodistas que han tenido que esconderse dentro del país, ya no escribir, autocensurarse por las presiones de grupos de poder que van desde el narcotráfico y el crimen organizado hasta el propio poder político, son alarmantes. Y como lo he dicho en varias ocasiones y hemos compartido este criterio contigo, lo que se destruyó difícilmente se puede reconstruir con un chasquido de dedos en muy poco tiempo. La debacle y el deterioro en la libertad de expresión, donde cualquier persona se siente con derecho de atacar a otro por el único hecho de pensar distinto, es algo que se tiene que trabajar para revertir durante mucho tiempo. El respeto a la opinión disidente, el respeto a la expresión contraria, el respeto al que piensa distinto, es una base fundamental no solo de la democracia, sino de una sociedad civilizada. El que se crea moralmente superior para imponer su verdad respecto del resto está cometiendo un horror, no un error, un horror. Y ahí es cuando se cometen las peores barbaridades, no solo afectando la libertad de expresión, sino llegando a extremos en los que otros derechos incluso se ven afectados. Así mismo es, completamente de acuerdo con Mauricio Alarcón, estamos hablando, y él es el director ejecutivo también de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que yo también llego y conozco el trabajo porque ustedes de alguna forma también monitorean muchísimo lo que sucede en términos políticos, en términos de gestión, de gestión política, gestión pública, etcétera, y lo que hace también la Asamblea, ¿no? Ustedes han hecho un trabajo maravilloso y lo he visto durante estos años para saber quiénes son los asambleístas, qué es lo que hacen, cómo llegan ahí, si fueron o no fueron. O sea, es una fundación que está pendiente también del trabajo que tienen que hacer los políticos para seguir trabajando supuestamente por nosotros. ¿Cómo ves esta nueva asamblea? Y sobre todo, ¿cómo viste, Mauricio, el primer día en donde se cumplen los acuerdos? Los acuerdos que ya estaban mencionados, se cumplen los acuerdos, ya están las comisiones. De alguna forma, la palabra repartir me molesta un poco, pero a ver, se designaron ya las comisiones y están todos ahí, todos los que tenían que estar, todos los que están parte del acuerdo. ¿Ves con positivismo el hecho de que esta asamblea pueda ser diferente, que los acuerdos sí se cumplan, que hay una gestión entre asamblea y gobierno? A ver, Alondra, no satanicemos la palabra reparto o la palabra acuerdo si es que Ajá. son acciones transparentes y en el marco de la Constitución y de la ley. El diálogo que en este caso ha generado un acuerdo al interior de la Asamblea Nacional para el reparto de los espacios en el CAL y de los puestos de las comisiones legislativas permanentes es lo que es y se necesita de matemáticas.
La norma vigente manda a que en la primera sesión del periodo legislativo se designen autoridades, si es posible incluso ahí mismo se designen comisiones, que en las comisiones a su vez cuando se instalen se designe un presidente y un vicepresidente y para ello se necesitan votos. El número mágico, tú lo conoces, 70, que ninguna organización política por sí sola alcanza, con lo cual acordar con otros para tener ese número o incluso superarlo resulta fundamental. Yo te digo que fui bueno en el colegio en matemáticas y me da mucho chiste leer en redes sociales gente que se indigna porque a una organización política le tocó el 40% de los espacios cuando tiene el 40% de las curules. Claro. O sea, es una matemática simple. Y si tú te pones a ver, es tan simple la matemática que si yo 50 divido para 15, tengo 3 punto tanto. Con lo cual, habrá comisiones donde hayan 3 legisladores de esa organización política, otras en las que haya 4, porque nadie se puede quedar sin comisión. Obviamente, lo ideal es que la integración de las comisiones sea perfecta, que se apruebe por unanimidad, pero siempre habrá insatisfechos. Llegar al extremo de creer que hay comisiones de castigo me parece nefasto, porque Claro. los legisladores saben que van a la asamblea con expectativas de ocupar un espacio u otro u otro. Es lamentable que en un tema tan clave y crítico para nuestra sociedad como el de la niñez y la adolescencia se hable de castigo a los legisladores a los que se les ha asignado esa comisión. Así es que, de nuevo, Alondra, el inicio de la asamblea es acuerdo político, es reparto y es matemática. Ahora, habrá que ver qué más hay en el acuerdo. No se ha transparentado al país si hay algún tema vinculado a legislación o fiscalización. Mira que tan poca transparencia hubo que ya se producen dos roces. Uno, Sí. respecto del juicio político posible a la fiscal, otro respecto a una posible amnistía al señor Patiño. Sí. Si nos hubieran dicho desde un inicio cuáles eran los parámetros del acuerdo, probablemente esos roces no se hubieran producido. Y el hecho, además, que no hay que descartar esa posibilidad, que el acuerdo haya sido única y exclusivamente para designar autoridades y para repartir comisiones, no es malo. Es lo que pasó en 2021. Claro. Ahora lo último, en un país como el nuestro, es que incluso con miras a la gobernabilidad y al trabajo conjunto que tiene que hacer el Ejecutivo y el Legislativo, el acuerdo vaya mucho más allá y de una estabilidad democrática durante los próximos 18 meses. Perfecto. La última pregunta, y tiene que ver con eso, Mauricio. ¿Tú crees, así, pero hablando, dejando un poco el análisis y todo esto al lado, así como ciudadanos, o sea, nos encontramos en la panadería comprando el enrollado en la mañana, y yo te digo, ay, ¿será que vamos a salir de esta? ¿Será que Noboa va a ser lo mismo que Lasso? ¿Será que, qué tú me dirías cuando yo te digo, ¿será que va a ser diferente? ¿Será que esta vez la Asamblea sí va a poder trabajar con el gobierno? ¿Cuáles son tus expectativas ante esto? Yo soy de los incautos que no pierde la esperanza de tener un presidente que trabaje y de tener una asamblea que funcione, de tener un presidente y una asamblea que efectivamente nos represente. Si uno empieza derrotado o con cuestiones negativas, simplemente está liquidado. En el camino veremos si el presidente cumple con las expectativas de la ciudadanía y si la asamblea hace bien su trabajo de legislar y fiscalizar. Yo creo que a nadie le gusta, si está ejerciendo un cargo de representación, salir señalado con el dedo o con niveles de credibilidad y confianza por los suelos. Así es que yo espero que a partir de la próxima semana, que formalmente inicia funciones, tanto el gobierno como la Asamblea Nacional, hagan un trabajo del cual los ecuatorianos podamos sentirnos orgullosos. Caso contrario, en 2025 nos veremos y premiaremos o castigaremos con nuestro voto a los que se merezcan el premio o el castigo. Así es, mi querido Mauricio, muchas gracias. Justito tiempo, gracias por tu apoyo, por siempre acompañarnos y por este análisis que nos encanta. Así que siempre bienvenido, Ingobernable. Gracias, Alondra, querida, por la invitación y aunque no es mi tema, pero a continuación el que se va a tratar, simplemente aprovechar este espacio para agradecer la causa de Paola Roldán, que ha puesto en el debate público y nacional algo que es importantísimo, que Así es el es. derecho y la libertad que deberíamos tener todos a decidir sobre nuestra propia vida.
en determinadas condiciones. Así es que en buena hora que ese tema se trate de manera responsable y de nuevo, gracias a Paola Roldán, esperando que la Corte Constitucional haga un trabajo del cual sentirnos orgullosos. Así mismo es. Gracias, mi Maui, qué lindo eres. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo grande.